Esta, la previa al referéndum, es la primera campaña electoral en la que se nota la ausencia de los líderes históricos del Frente Amplio de los últimos años. Tabaré Vázquez, fallecido hace más de un año, y Danilo Astori y José Mujica, retirados de los primeros planos de la atención. Sin embargo, en estos últimos días, el expresidente Mujica decidió asumir un papel más activo. ¿Por qué? ¿Qué mirada tiene desde afuera, o ahora ya más metido, del debate en torno a los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración? Él ha dicho que le preocupa el riesgo de una argentinización de la política local. ¿A qué alude concretamente? Bueno, sobre estos y otros temas, algunos del ámbito internacional, vamos a conversar a partir de este momento con José Mujica, expresidente de la República, que también fue diputado, senador y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mujica, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludarlos. Usted renunció al Senado en octubre de 2020, ¿no? Y en aquel momento aseguró que no iba a abandonar la política. ¿Qué está haciendo? ¿A qué se está dedicando hoy en ese sentido? Bueno, fueron y transcurren tiempos de pandemia. Amo la política visceralmente y las relaciones sociales. Pero obviamente al borde de los 87 años amo la vida y he sabido que para los muy viejos el peligro es doble. Entonces he vivido recluido y apartado y diría refugiado en mi chacra, hablando naturalmente, pero no mucho más. ¿Participa en la vida orgánica del movimiento de participación popular, así, a distancia desde su chacra, o no? En absoluto. Alguna vez tengo alguna conversación cada tanto y naturalmente converso con mi compañera que tiene una militancia activa más importante que yo. Así que está al margen. Al margen, total. ¿Extraña el Parlamento o le vino bien el alejamiento de esa actividad? Extraño. No extraño, porque en el último tiempo el Parlamento se había puesto soso, con poco contenido. Es bueno tener discusiones. ¿Saben? Por ejemplo, de la gente que piensa en las antípodas de lo que yo puedo pensar, y casi estoy recluido al leer las notas de Posada. ¿Por qué? Porque ayudan a pensar. Se refiere a Ignacio de Posadas. Sí, y poco más. Y en el Parlamento pasaba eso, no sé lo que ha pasado, o tal vez nosotros hemos envejecido mucho y hay un tiempo distinto. Volviendo a lo que le preguntaba recién, ¿cómo distribuye su tiempo a lo largo del día? ¿Cuánto a política, o por lo menos política a distancia? ¿Cuánto a trabajo en la chacra? ¿Lecturas, reuniones presenciales? No, me dedico mucho más a la chacra, a los yuyos, a los arbolitos, al sueño. Pienso hacer un montecito de pecan y de robles, y un gran lago para los que vengan después que yo, y paso entretenido en eso. Yo tengo un campesino frustrado adentro de mí. Para mí no es trabajo, me encanta conversar con la naturaleza, y lo paso fenómeno. Pero hay una cierta saturación de la política en general, entonces, en usted. Sí. Ya está bien, digamos. Cansancio de largo viaje. Ya está bien. Ahora es el momento de dedicar más tiempo a lo personal. Envejecer es también
tomar otra perspectiva y más con el convencimiento de que entramos en un tiempo nuevo y hay que hacer todo lo posible para que nuevas generaciones de ese tiempo cometan sus errores, pero no los nuestros. Para terminar esta introducción a propósito de cómo vive usted en estos días, en estas semanas, ayer de tarde cuando llamé a su casa para coordinar la entrevista, su esposa Lucía me dijo que usted estaba trabajando en la chácara en una plantación de girasoles. Sí. Cuéntenos sobre eso en particular, sobre ese cultivo en particular. Es la planta, es la flor nacional de Ucrania, casualmente. Sí, es una oleaginosa importante que acá trajo la inmigración rusa hace años. Y nosotros plantamos un poquito para darle de comer a las gallinas, porque tiene un contenido importante en energía. Pero como vivo en una zona de chacras chicas, en esta zona no existen cosechadoras, no existen, entonces hay que hacer toda la antigua y es el 10 veces más de trabajo. Pero bueno. ¿Qué quiere decir hacer las cosas a la antigua en este caso? Y usted tiene que cortar flor por flor. Antiguamente se enchufaba, se cortaba el tallo por la mitad porque no seca parejo, seca media desparejo. Y después se cosechan las tortas a mano y se trilla fuera del predio. Nosotros no tenemos otro remedio que cortar todas las tortas, sacarlas y dejarlas secar y después las vamos procesando en la medida que la gallina lo precisen para comer. En todo eso es un trabajo infernal, pero lo paso entretenido. Bueno, y la campaña electoral, esta rumbo al referéndum, yo decía, es la primera en la que usted no participa directamente en décadas. Sí, no, decidí no participar porque me pareció que no estuve en la discusión y que la discusión le corresponde a quienes estuvieron en primera línea en el Parlamento y todo lo demás. Y además, de una manera, siempre lo he dicho, Cotelo, el mejor dirigente es el que cuando desaparece deja una barra que lo suplanta con ventaja. Lo he dicho 1000 veces, porque los hombres pasamos, los humanos pasamos, pero las causas quedan. De todos modos, la semana pasada se informó que en estos últimos días antes del 27 usted va a tratar de tener más participación. ¿Lo resolvió usted o se lo pidieron dirigentes de la Comisión por el Sí? No, me lo pidieron, me lo vino a pedir el presidente del Frente Amplio y le dije que no puedo participar en el debate. Lo que puedo participar y decirle... algo que no tiene que ver con esta esquina es la preocupación que tengo mirando hacia adelante. Pero una duda antes de que siga con eso, ¿lo fueron a buscar? ¿Fernando Pereira le pidió esta participación, esta presencia? ¿Por qué? ¿Porque se necesita un envión, se necesita un empuje para terminar de armar la campaña? ¿Hay cierta preocupación por el resultado? ¿Cómo es? Porque los compañeros han hecho un esfuerzo fabuloso juntando las firmas y todo lo demás, y me parece natural que apelen a todos los recursos que tengan. No sobran los recursos económicos, entonces hay que acordarse de la atracción a sangre. Hay que acordarse de la atracción a sangre. Sí. ¿Y usted representa la atracción a sangre? Y un poquito sí. Un poquito puedo ayudar un poco a tonificar a unos cuantos compañeros, a gritar, a redoblar. Pero nada más que eso. Pero también dijo, sé que soy un viejo que radicalizo y no quiero que mi pueblo se pelee. Lo dijo a propósito de por qué estaba teniendo poca actividad. Entonces... Sí, esa es una manera de pensar. Esto tiene que ver con... Estamos en la puerta de un cambio de época brutal.
y a veces tengo la sensación de que no seguimos con parsimonia, no nos damos cuenta lo que se viene encima y no quiero ver a mi pueblo partido antagonizado como está la Argentina, como está Brasil, porque eso sería veneno. El Uruguay tiene una cierta estabilidad institucional y se podría decir es una pena y llanura, es parsimonioso. Y hasta alguno podría decir, hablando en claro, pelotudo, para entender más claro. Pero tenemos un mérito, estabilidad sin grandes balquinazos. Y eso en el mundo latinoamericano es un mérito. No quiero contribuir a que pierdamos eso, porque es una ventaja comparativa enorme. Está bastante crispado el ambiente en estas semanas de campaña. Sí, está crispado, espero que pase. ¿Y usted ve ese riesgo de argentinización de la política uruguaya? Sí, veo, ¿saben por qué? Porque si cada uno que llega al gobierno se cree que es fundador del país, tiene que hacer todo nuevo, adiós. ¿Y eso pasa con este gobierno? ¿Esto pasa con las autoridades de este gobierno? No, hay un razonamiento en blanco y negro, y la vida ni es ni blanco ni negro, es más complicado el asunto. Pero bueno, ahí vamos. ¿Ese es el motivo por el cual se corre ese riesgo? ¿Está de ese lado, digamos, la responsabilidad? ¿Usted ve a figuras jerarcas del gobierno, concretamente en qué? Por ejemplo, habla de las actitudes de revisionismo con respecto a la gestión anterior, ¿de eso está hablando? Yo permanentemente como una persecuta que baja a escalones abajo dentro del funcionariado público, en todos los rincones de la administración, está lleno de anécdotas, no las ve el que no las quiere ver. Y eso no existía en este país. Yo he visto pasar muchas administraciones. Recuerdo la historia del Partido Colorado. Puedo garantizar, eso no es tradición de este país. Eso es una nueva radicalización metodológica que ha entrado en el país y creo que nos envenena, sinceramente. Y no quiero contribuir a que sea grande porque son fenómenos que se retroalimentan y crean respuestas también en el mismo sentido, y por ese lado no va la cosa. Y he visto que las relaciones políticas también son como un muro y no hay diálogo cuasi personal, de carácter intimista. No se cultivan las relaciones personales y eso no es la tradición del Uruguay. De todos modos, bueno, con ese riesgo que usted mismo entiende que existe, igual ahora va a tener un protagonismo, va a tener una cierta participación en la campaña, poca, ¿no? Mínima. Voy a un par de actos y nada más. Y después me recluyo de vuelta. Y hablemos entonces, por lo menos brevemente, del referéndum en sí mismo. ¿Cuán importante es esta votación para usted? No, para mí se le dio una importancia desmesurada. Mucho más importante fue aquel que hacía la suerte de las empresas públicas. Lo que pasa que es como un cajón de turco. Hay de todo ahí adentro, desde la regla fiscal al chorizo artesanal. Entonces, creo que el mecanismo en sí, el paquetón, es lo más disparatado, porque yo creo que esta ley se aplica desde la década del 60, fines de la década del 60.
el recurso, el instrumento de la ley de urgente consideración previsto en la Constitución. Y nunca cubrió, en todas las etapas que se utilizó, si la suma, no cubrió la cantidad de artículos que cubre esta. Entonces, ahí, y eso desarticula la función del Parlamento. Orada la representatividad. El Parlamento puede tener muchos defectos, pero es la institución que expresa más cabalmente la democracia en el Uruguay, por su carácter. Y no se puede discutir en 70 días semejante paquete. Por eso es que usted vota sí. A ver, porque hay distintas posibilidades para votar sí, ¿no? Una, porque se discrepa con los artículos de la LUC que se someten a referéndum. Sí, sí. Dos, porque se rechaza el uso que hizo el gobierno de Lacalle Pou del instrumento ley de urgente consideración. Sí, para mí es un... Tres, menciono una última posibilidad, para pasarle un mensaje de advertencia al gobierno de la coalición multicolor. Se ha dicho que es una elección de medio camino y cuestiones por el estilo. Pienso que no hay ningún cambio institucional importancia y el mundo sigue igual. Al otro día con el mismo poder ejecutivo, el mismo parlamento, los mismos intendentes, etcétera. No hay ningún cambio fundamental. Y no hay un cambio. Usted dice, si triunfa el sí. Si triunfa el sí, no hay un cambio fundamental. No, se retocan algunas cosas. Pero para el gobierno es un revolcón si se da ese resultado. Es un golpe, ¿no? Es un revolcón porque él lo quiso asumir así. De entrada aplicó una táctica de desconocer. No existía. Cuando se presentó, se exasperó y salió como atrás de un palo, movilizando todos los recursos como, bueno, es el gobierno el que le ha dado la importancia desmedida. Entonces, bueno, usted dice que esa no es la razón por la que vota sí, no es para pasarle un mensaje al gobierno. ¿Cuál es, en definitiva, entonces la causa? No, que discrepo con el método, con meter 400 y pico de artículos en la ley ya me parece un disparate. Me parece, se ha dicho que estaba anunciado, que etcétera. Sí, ese es uno de los argumentos. Lo recordaba ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acá, cómo fue el proceso por el cual se fue dando a conocer el contenido que iba a tener la ley de urgente consideración, incluso durante la transición, ¿no? En enero de 2020, cuando todavía no había asumido el gobierno, cuando era un borrador nada más. Sí, pero nunca con la vastedad de cosas que cubrió y que en el fondo se lleva a un profundo desconocimiento de lo que es nuestra sociedad. Pienso que no, y bueno, después están los artículos en sí. En lo que es maestro del gobierno en materia de autopropaganda es un fenómeno. Tengo que felicitarlo, son unos cracks. ¿Por qué menciona eso ahora, hablando de la LUC y de los artículos de la LUC? Porque es un virus, de repente ni siquiera hay un proyecto redactado y lo anuncian y después lo vuelven a reconfirmar y pim, pum, pam, pam, es una cosa bárbara. Lo felicito al gobierno, hay que aprender. Pero entonces usted no entra en el análisis del artículo tal o el artículo cual. No quiero entrar, eso lo están haciendo la gente que ha participado en la discusión. Tengo visión. Por ejemplo, si mañana en el barrio se corta la luz una semana y los vecinos se calientan y hacen un piquete y salen a la calle, eso está fuera de la ley ahora. Si le cortan el agua a los vecinos, se corta el agua por accidente y se duerme y no arregla y la gente sale a protestar. Eso es un piquete, no se puede. Pará un poquito, me parece que nos estamos pasando de raya. Y así podría seguir con la otra, pero no tiene función que yo entre a criticar eso. Y para terminar con esto del referéndum, yo le preguntaba
qué ocurre si triunfa el sí, qué impacto tiene, por ejemplo, en el gobierno. Le hago ahora la otra pregunta, la pregunta asimétrica. Para el Frente Amplio, ¿qué pasaría si se impusiera el no? Pienso que no pasa nada, muchas veces hemos perdido, nada importante, Pero bueno, lo cierto es que el Frente Amplio venía recomponiéndose después de lo que implicó la derrota en el año 2019 en las elecciones, la recolección de firmas a la que se sumó cuando ya había empezado, porque la iniciaron organizaciones sociales, el éxito en alcanzar la firma necesaria y toda la movilización que vino después ha sido como un tonificador, ¿no? Ha permitido al Frente Amplio recomponerse. Entonces... Sí, pero esta campaña es también un ejercicio y una puesta a punto de la maquinaria interna. Tiene sus propios beneficios. Incluso si se pierde. Incluso si se pierde. Sí, en absoluto. Porque nos da una estatura real de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades, y nos multiplica la presencia en la propia sociedad. Para mí no es ningún fenómeno capital, porque soy un mariscal de la derrota, querido amigo periodista. ¿Cuántas derrotas tengo en el lomo en mi vida? Yo tengo un sentido positivo y creo que los humanos aprendemos más con las derrotas que con los triunfos. Hacemos una pausa y enseguida vamos por otros temas. Ya seguimos en entrevista con el expresidente José Mujica. Estamos esta mañana en perspectiva con José Mujica, expresidente de la República, que se retiró del Senado en octubre de 2020. Antes había sido diputado y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Antes, aún en los años 60, fue uno de los miembros destacados del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y cuando cayó preso terminó siendo uno de los llamados rehenes de la dictadura militar. Me quedé pensando en lo que dijo hace un rato a propósito de las lecturas y de cómo dentro de acá del Uruguay notas que sigue con atención son las que firma Ignacio de Posadas. Supongo que alude a las que publica en la prensa, ¿no? Sí, claro. A las columnas en El País, a las cartas en búsqueda. Dos palabras, ¿por qué? ¿Qué pasa con Ignacio de Posadas? Porque me gustan los adversarios inteligentes que plantean cosas importantes, serias, que ayudan a pensar, que provocan y ayudan a construir. Uh-huh. Me refiero a la lectura del debate. Si la democracia tiene un sentido, es promover un debate de calidad que fluya por los intersticios de la propia sociedad. Y bueno, puede ser que yo esté padeciendo de nostalgia. No todo tiempo pasado fue mejor. No es mentira, eso es mentira. Pero pienso, yo fui amigo de Achugarri, fui amigo de Larrañaga, amigo siendo adversario, pero poder tener una conversación intimista de categoría, y eso no existe, ¿vio? Eso ha desaparecido, y yo creo que eso es una riqueza. ¿Y con Ignacio de Posadas qué relación tiene? No tengo ninguna. Ninguna. Hace años que no lo veo. La última vez lo vi en una comida en la casa de Iglesia. Iglesia, esa especie de prócer nacional olvidado, que debe ser el hombre que tiene más puertas abiertas por el mundo, sobre todo europeo, del Uruguay, que trató de ayudar a todos los gobiernos. Siempre colocó por encima el interés de Uruguay. Bueno, la última vez que lo vi a Posada fue ahí. Mujica, le propongo ahora salir de los temas de acá de nuestro país. Usted ha tenido una proyección importante fuera de las fronteras del Uruguay, así que está casi obligado a seguir y analizar los hechos de la política internacional. Entre paréntesis, ¿tiene todavía la columna en la cadena alemana Deutsche Welle? Sí. ¿Con qué frecuencia es eso?
más o menos semanalmente. Uh-huh. Bueno, desde ese lugar, ¿qué análisis hace de la guerra en Ucrania, precipitada hace 3 semanas por la invasión de Rusia? Habla de la impotencia política de este momento de la humanidad. Por supuesto, desde el punto de vista jurídico, el derecho lo que hizo Putin es una barbaridad, desde luego. Pero las grandes potencias, más de una vez, se pasan el derecho internacional y todo, lo ponen en el cuartito del desuso. Cuando ven sus conveniencias. Pero también hay que reconocer que advirtió y no hubo capacidad de negociación. Por lo visto Rusia no se va a quedar de brazos cruzados que le pongan los cohetecitos en la frontera. Y eso lo debieron haber medido el mundo también. Estamos ahora metidos en una barbaridad. Y me sorprendió ayer que el actual presidente de Ucrania dice que no pueden entrar en la OTAN. Hubiéramos empezado por ese lado. Sí, ayer terminó reconociendo que esa posibilidad de la que se habló en varias ocasiones hoy no existe. Tengo mucho miedo porque ha creado un conjunto de reacciones que van en cadena y que después nos comemos coletazos buena parte del mundo que no tiene nada que ver. Pero así son las cosas. Así que entonces, por un lado, usted no anda con vueltas, digamos, a la hora de cuestionar, rechazar la decisión que tomó Rusia, la invasión. No, es un disparate lo que hizo. Se lo repregunto, mejor dicho, teniendo en cuenta que dentro del Frente Amplio en la izquierda uruguaya ha habido dudas en esa materia, ¿no? Hubo algunos sectores que se pronunciaron más claramente y otros que fueron por un costado, ¿no? Dando vueltas. Como recurso es un disparate. Ahora, en el mundo de hoy, porque también recuerdo con claridad cómo quedó Irak, en nombre de que había armas estratégicas, etcétera, y lo deshicieron. Y bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Pero como tengo memoria, voy para atrás. Usted es mucho más joven que yo, pero no tanto. ¿Se acuerda de Nikita Khrushchev con los cohetes viniendo para instalarlos en Cuba, etcétera, ¿no? La crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos se ha hablado mucho, se le ha traído a colación en estos días a raíz de toda esta situación. Hubo claridad en la cabeza de los hombres de Estado. Tú no pones los cohetes, da vuelta a los barcos, y yo saco los cohetecitos de Turquía y se desinfló la cosa. Es decir, funcionó la política. Acá en Ucrania fue exactamente al revés, y eso es lo lamentable. ¿Qué opinión tiene sobre Rusia y sobre todo la Rusia de Putin, el gobierno de Vladimir Putin, con quien usted incluso se reunió? Pero por eso no puedo entender a Europa, porque ahora no hay un conflicto ideológico como podía haberlo, porque la Rusia de Putin ha instaurado un modelo capitalista, pero recontra capitalista, y con un grado de doloroso, por hablar lo menos. Entonces, pero también recuerdo viejas definiciones, dice De Gaulle en sus memorias: Europa llega a los Urales. Entonces, creo que políticamente Europa está muy disminuida, no tiene aquellos viejos conservadores tipo Adenauer, tipo
que intentaban ver lejos, y entonces desemboca en este conflicto porque debieron haberlo parado antes con otra. No, no pidas lo que no te pueden dar. Le preguntaba por el gobierno de Putin, sobre todo teniendo en cuenta eso que de algún modo también mencionaba hace un rato, cómo dentro de la izquierda, en particular en Uruguay, no termina de haber un rechazo contundente a ese tipo de gobiernos, ¿no? Hay un cierto, ¿cómo decirlo? Una cierta contemplación, sobre todo por el papel que juega Rusia en la geopolítica mundial como contrapeso. ¿Qué dice de eso? Eso es otra cosa, pero que nos conviene un mundo con distintos polos, no cabe duda. A quienes somos sobre todo muy pequeños, porque tenemos relativas alternativas. Y no es que me gusten, no me gusta un mundo en manos de uno solo, desde luego que no. Pero todas las cosas tienen que tener un límite, porque nosotros pertenecemos a un pequeño país que fue intervenido un par de veces, que nos pasaron por arriba. Tenemos que tener muy claro, entonces, aunque no está de moda la autodeterminación, creo que es una cosa muy importante, y las grandes potencias no lo son tanto cuando abusan del poder que tienen. Dos preguntas más sobre esto. La primera, China. ¿Qué opinión tiene del papel que está jugando China en esta crisis? Esta crisis ve una gran perdedora, que es Alemania, porque va a terminar pagando la energía más cara y va a hipotecar un mercado. Alemania es un gran exportador de equipos industriales y tiene en Rusia un cliente de primer orden. Vende mucho trabajo calificado con alta tecnología. Y la gran triunfadora, peligrosamente, es la silenciosa China. ¿Por qué? Porque la empujan a Rusia para el otro lado. Por eso la importancia de la negociación y de los equilibrios. ¿Cómo que la empujan a Rusia para el otro lado? ¿Puede explicar eso? Mire la geografía, mire el mapa. Si le cortan todo de este lado, va a desembocar para el otro lado. Eso está en la tapa del libro. Y China va a terminar comprando petróleo más barato, gas más barato, con más facilidad, proveedores industriales y todo lo demás. Y lo último, a propósito Europa de este escenario, parece que no se quiere dar cuenta que el problema que tiene es China. Entiendo. El tema da para mucho más, pero para terminar con este capítulo, porque después quiero preguntarle otra cosa, una pregunta mucho más de fondo, diría, ¿no? Estamos hablando de guerra, estamos hablando de una guerra. Usted tiene un pasado guerrillero, usted incursionó durante años en la lucha armada dentro de nuestro país. Con ese antecedente y con la reflexión que ha hecho después con el correr de los años, ¿no? ¿Qué postura tiene ante las guerras, ante la guerra como método de hacer política? La guerra expresa la prehistoria del hombre. Todavía no hemos salido de la prehistoria. No acompaño las visiones antropológicas de que califican por el manejo de la piedra y los metales y todo lo demás. La guerra es una característica que ha acompañado al hombre, y el hombre no habrá superado su prehistoria hasta que no encuentre una forma civilizada que no implique el uso de la violencia para, desgraciadamente, aquella definición de Clausewitz sigue vigente. La guerra es la política con otros medios. Pero la guerrilla también era la prehistoria, ¿o es la prehistoria? Debería también de pasar a la prehistoria, pero desde que el mundo es mundo, David siempre encuentra una forma de luchar contra Goliat.
Eso lo dice a propósito del tipo de guerra, entre comillas, que usted encaró. Sí, y la que puede pasar mañana. ¿Qué va a hacer en el mundo cibernético de mañana? ¿Usted cree que no va a haber el uso del conocimiento para alterar esas realidades? Es probable que lo haya en gran escala. Adquirirá otras formas, pero está allí en la raíz de la conducta humana. Si tendremos para trabajar y tratar de... es probable que la vejez me ponga pesimista, pero veo que la humanidad tiene un avance tecnológico brutal, pero tiene un estancamiento ético y moral brutal, y si tuviera que representar esta humanidad lo diría, es un gorila con una ametralladora. La tecnología, porque la culpa no la tiene la tecnología, la tiene el uso de la tecnología que expresa la poquedad humana. Usted como yo sabe perfectamente, éramos gurises y íbamos a ver los partidos nacionales de Peñarol, todos entreverados y no pasaba nada. Y ahora cada partido hay que poner 1000 y pico de separar las hinchadas de una cosa. ¿Le parece que es un progreso? Creo que fuimos para atrás. Bueno, estas son las cosas que me ponen espeluznado. Y se pueden... hay imágenes para todos lados. La política no es solo economía. Hemos abandonado muchas cosas que tal vez el mundo religioso las cubría y en este mundo laico tienen poca importancia. ¿Esa sería una razón, dice usted? Ahí estaría una de las causas de este retroceso del que usted habla. Hay que meter mucha filosofía y mucho pensamiento, y hacerse preguntas qué sentido tiene la vida y la convivencia. Son temas que casi no tocamos porque no son productivos, no tienen valor económico y desgraciadamente creo que estamos retrocediendo pavorosamente. Hacemos la segunda pausa y enseguida completamos la entrevista. Estamos con José Mujica esta mañana en Perspectiva. Ahora sí, lo último, Mujica, en temas internacionales, pero viniendo acá más cerca, a la región. Acaba de asumir en Chile como nuevo presidente Gabriel Boric. Sí. En Bolivia, el partido de Evo Morales recuperó el poder el año pasado. En Brasil, quien figura como favorito para las elecciones de este año es el expresidente Lula da Silva. Y en Colombia, ahora, este fin de semana, se ubicó muy bien rumbo a las próximas elecciones presidenciales Gustavo Petro, otro nombre de izquierda. ¿Qué está observando usted? ¿Se está generando en el continente algo parecido a aquello de la ola progresista de la primera década del siglo? ¿O es diferente? ¿O esto es otra cosa? No, yo creo que es otra cosa, es otro momento de la historia. Ha habido un exceso de fanatismo ideológico con esa visión neoliberal de que todo tiene que ser las puertas abiertas, la libertad para los maya oro, porque ello va a traer la prosperidad y va a derramar. El derrame ha sido miserable. Y esto ha producido una reacción, pero también una responsabilidad. Espero que las nuevas generaciones sean mejores que las viejas. Aprendan que no hay que confundir deseos con realidad y que, sobre todo en América Latina, le voy a resumir el drama. O logramos subirnos al desarrollo y tener los medios para capacitar masivamente a nuestra gente, o corremos el riesgo de quedar en eso que
que algún historiador sociólogo contemporáneo ha definido humanidad irrelevante. Ese es el gran riesgo que tenemos por delante. Y no sé si estaremos a la altura de ese desafío. El tiempo lo dirá. De los ejemplos de cambio de gobierno en esta dirección que ya se han producido, quiero consultarle por Perú/Chile. Quiero decir, en los dos casos tenemos presidentes de izquierda, entre comillas, con lo discutible que resulta eso, ¿no? Y con todos los matices que se le puede poner. Pero presidentes que llegaron habiendo tenido en la primera vuelta votaciones bajísimas, ¿no? Votaciones bajísimas. Así está Pedro Castillo en Perú, permanentemente sometido a inestabilidad, chicanas, bueno, o directamente cuestionamientos, oposición férrea en el Congreso. Su gobierno no logra encaminarse. Boric también tuvo muy baja votación, no tan baja como la de Pedro Castillo, pero 20 y poco %. ¿Cómo ve a Boric encarando su propio desafío? ¿Qué puede tener de parecida esa experiencia con la de Perú al mismo tiempo? Yo creo que hay una gran diferencia entre Chile y Perú. Perú trae una enfermedad crónica de equilibrio, están sustituyendo y volteando los presidentes a cada rato. Es una cosa fenomenal lo que pasa en Perú. Pienso que lo de Chile tiene posibilidades de más estabilidad, pero por lo que he sabido en un intercambio que tuve con Boric, y un hombre muy de confianza, un ingeniero que ha trabajado con él, me vino a visitar, estuve charlando largo. Me da la impresión de que es una gente con una cabeza muy abierta. Bueno, es una generación totalmente distinta a la de Castillo en Perú, ¿no? Sí, muy, con un sentido, con una visión crítica a fenómenos del pasado, que se da cuenta de las dificultades del presente y que sueñan con establecer una especie de régimen socialdemócrata o algo por el estilo. Si eso es posible en América Latina, el tiempo lo dirá. Y lo último, hablando de aprendizajes, usted algo señaló recién, hizo advertencias a propósito de lo que ha faltado en los últimos años en América Latina y las consecuencias que puede tener, pero pensando en lo que fue aquella ola progresista, no terminó demasiado bien, ¿no? Varios líderes caídos en desgracia, vimos lo que fue, digamos, el deterioro del chavismo en Venezuela, el PT en Brasil perdiendo en la elección con un candidato de derecha como Jair Bolsonaro, bueno, lo que fue la salida traumática del poder de Evo Morales en Bolivia. Todo eso, para usted, ¿qué dejó? ¿Qué lecciones dejó? Que dejó lecciones que señalan la prudencia que hay que tener, que no se puede tener un razonamiento en blanco y negro, y que toda construcción necesita afirmarse en la construcción de seres colectivos de largo aliento, y que no hay cambios mesiánicos. Yo no creo que los líderes cambien la historia la cambia el tamaño de la fila india cuando participa y está comprometido. Y bueno, me doy cuenta que el peso personal a veces influye. No es lo mismo el PT con Lula que el PT sin Lula. Eso es evidente, se rompen los ojos. Pero Lula no es eterno. Entonces, apuesto a que a la larga, por eso el Uruguay tiene firmeza, ha sido hasta hoy un país de partidos, con personalidades fuertes, todo lo que quiera, pero las personalidades pasan y los partidos quedan.
Para usted, una de las claves es esa, los partidos, la vitalidad de los partidos políticos. La construcción colectiva, que muerto el rey, afirma viva el rey, inventa otro. Y ahí usted ve en Uruguay un valor, un diferencial. Sí, para mí es un valor, y yo sé que hay gente que maldice los partidos, que no quiere creer en nada, pero yo pienso que el hombre es, por su carácter social, un animal político y necesita de la política. José Mujica, gracias por su atención a nuestra llamada esta mañana. Gracias a ustedes. Volvemos a conversar en cualquier momento.